personajes como son. Las dos caras de la moneda, con Galia Tonela. Muy buenas noches. En esta Semana Santa, yo quisiera invitarles en Las dos caras de la moneda a que viéramos un documental de algo que ha causado muchísimas polémicas, que ha causado muchas controversias, tanto en diferentes religiones como en las expectativas de muchísima gente, la Sábana Santa. Quiero que me acompañen y que sean testigos de diferentes opiniones, de diferentes encuentros, de cosas que han dicho, y usted tome y sea el juez de lo que va a ver y vea el otro lado de la moneda de muchas opiniones acerca de esta sábana que sin duda no sé si sea verdad o mentira. Lo que sí es que nos recuerda que cobijó al hombre más importante que ha dado este planeta, al hombre que nos enseñó que amar al prójimo como a nosotros mismos es lo más importante que tenemos. Así que acompáñenme, por favor. Gracias. Pues me es muy grato y me siento muy honrado en poder estar en esta ocasión con ustedes para hablarles de este tema que a mí me parece verdaderamente fascinante y que espero que a ustedes también les parezca lo mismo, que es el tema de la Sábana Santa. ¿Qué es la sábana? Pues la sábana le llamamos así Sábana Santa, Santo Sudario, se le llama también Santa Síndone, al lienzo que envolvió el cuerpo de Cristo después de su muerte, la mortaja de Cristo. Esto es lo que se llama como Sábana Santa. En este lienzo se quedó grabado su cuerpo y por lo tanto es una reliquia que ha sido sumamente venerada, sumamente apreciada. El hecho de ver ahí una silueta que correspondió al cuerpo de Cristo, el hecho de saber que la sangre que está en la sábana santa es la sangre de Cristo, le confería a la sábana un valor de tipo místico religioso tremendamente grande. Se le encuentra, y el que va actualmente a Turín puede ver el relicario donde está guardada la sábana. No puede ver la sábana porque la sábana se saca para ser exhibida ahora muy de vez en cuando, no como antes que era cada 8 días. Ahora esto se hace pues 3 o 4 veces cada siglo. En el año de 1898 iba a celebrarse una exposición de arte religioso en la ciudad de Turín y con este motivo se autorizó una exhibición de la Sábana Santa en la catedral. El último día de la exhibición se sugirió que fuera fotografiada porque existía la discusión. Algunos decían, la Sábana Santa es una pintura, no es auténtica. Otros decían, en cambio, sí es, y la discusión persistía. La fotografía, que tenía poco tiempo de existir, podría dilucidar este problema. Se le encomendó esta tarea al señor Secondo Pia, un abogado de la ciudad de Turín, presidente de la Sociedad de Fotógrafos Aficionados. Él puso su cámara, tomó la placa fotográfica de aquella silueta humana y se fue a revelar. Su sorpresa fue mayúscula cuando al momento de sacar del revelado las placas que acababa de tomar, en vez de ver una silueta humana, que es lo que él esperaba encontrar, lo que encontró fue la imagen positiva de Jesucristo. Una fotografía de Jesucristo como si se lo hubiera tomado a él en persona. Esto causó un revuelo, una sensación en aquel tiempo, y ahora entendemos perfectamente qué fue lo que pasó. En aquel tiempo poca gente lo entendió, pero ahora ya lo sabemos. Todos hemos tomado fotografías y hemos tenido negativos en nuestras manos. Sabemos cómo los negativos nos invierten las imágenes. En el negativo sale negro lo que el original tiene blanco y blanco lo que el original tiene negro. Bueno, pues en este caso sucedió que al fotografiarse un negativo volvió otra vez a invertirse los colores y apareció el positivo. La Sábana Santa en Turín se encuentra así. Mide 4,36 metros por 1,10 metros de ancho. Y aquí tienen las quemaduras de las que habíamos hecho mención, las manchas de agua. Y al centro se ve la silueta de un hombre. Aquí vemos la espalda, la cabeza, los hombros, la espalda, la cintura, las piernas, la región glútea y las piernas, aquí a los pies. Aquí el de frente está cubierto, al ser cubierto el cuerpo, se marcó el rostro, el tórax, los 2 brazos y las 2 piernas. Como ustedes ven, nos cuesta trabajo identificar la figura humana. Pero al momento de ser fotografiado apareció esta imagen.
en la placa negativa apareció esta imagen. O sea, es la de un hombre, pero ahora sí en perfecto positivo. Vemos su cabeza, aquí vista por detrás, sus pies allá, su rostro, con la única salvedad que las manchas de sangre que en la sábana aparecen de color negro, en la fotografía las vamos a ver de color blanco. Fuera de esa circunstancia de que en estas fotografías veremos la sangre de color blanco, por lo demás es como si tuviéramos a Cristo parado frente a nosotros. En cambio, cuando veamos estas imágenes, estaremos viendo una imagen invertida. Todo lo de derecha correspondía a la izquierda, lo de la izquierda a la derecha. Los científicos, cuando vieron esto, se dedicaron a estudiar, a ver qué es lo que había pasado con la sábana. Y por lo pronto se nos describe el hombre que fue envuelto en la sábana. Nos dicen ellos, este hombre que está aquí es la silueta de un hombre muerto, que fue envuelto en este lienzo, con la cabeza ligeramente flexionada hacia adelante, el tórax distendido como si lo tuviera en una inspiración permanente, los dos brazos cruzados a la altura del pubis, la mano izquierda sobre la mano derecha, las dos rodillas ligeramente flexionadas, un poco más la izquierda que la derecha. Este hombre tenía una constitución de tipo atlético, vemos sus músculos pectorales y abdominales muy bien marcados en la sábana, y no se ven huellas de tejido adiposo, no estaba grueso, era un tejido muscular, había un predominio marcado del tejido muscular. Este hombre usaba un pelo largo que le caía por abajo de los hombros, incluso en la cara posterior vemos una cola de caballo, característica interesante de los peinados hebreos. Este hombre usaba un bigote y tenía una barba partida en dos. Este hombre había sufrido el castigo de la flagelación. Nos lo dicen 125 lesiones que están repartidas en todo su cuerpo, que se ven principalmente en la cara posterior, aunque algunas también se ven en la cara anterior, en piernas, muslos, abdomen y tórax. No se ven huellas en los brazos ni en el rostro. Este hombre, además, había sufrido el castigo de la crucifixión. Nos lo dicen las perforaciones que vemos en las muñecas y la que vamos a ver más adelante en otras fotografías en los pies. Fue herido en su cráneo por un instrumento que tenía muchas puntas. Las huellas que dejó nos va a permitir reconstruir incluso la forma del instrumento del suplicio. Los vemos tanto en el cráneo como en el rostro. Este hombre le fue abierto su costado entre la quinta y la sexta costillas del lado derecho después de muerto por un instrumento que fue lo suficientemente largo como para alcanzar el corazón, según veremos también un poco más adelante. Mide 1,80 m de estatura. En la sábana mide un poco más, pero calculamos que una persona al ponerse de pie se achica un poco, y además que también este lienzo en 2000 años se ha alargado, se ha aflojado, pero alrededor de 1,80 m. Es tal vez lo más cercano que podemos decir. Se le calcula por un estudio antropológico una edad aproximada de 35 años. Vamos a dividirlo en dos mitades, mitad izquierda y mitad derecha. Concentrémonos un poquito del lado izquierdo. Hay un golpe importante en la ceja, pero nada más. El ojo se dibuja completo, el pómulo y la mejilla se ven cómo se continúan con suavidad, cosa que no sucede a la derecha. A la derecha vemos un golpe brutal en el pómulo que desfigura completamente este ojo. Hay otro golpe de forma triangular en la mejilla que viene a caer el vértice del triángulo sobre el dorso de la nariz. Sigan cuidadosamente el eje de la nariz. Van a notar la gran inflamación que existe en la parte de arriba y una aparente fractura a nivel del cartílago nasal. Otro golpe a la altura del labio superior y otro más en el mentón. Además de esos golpes que son perfectamente evidentes en el rostro y en el cráneo, hay huellas de sangre, huellas muy interesantes que nos permiten conocer muchas cosas. Allá las vemos de color negro y aquí, al ser fotografiadas, las veremos de color blanco. Las coronas que hacían los romanos, las hacían de acuerdo con distintas técnicas. Es decir, ellos habían aprendido a hacer coronas de todo. Hacían coronas de olivo, coronas de laurel, coronas de flores, coronas de encino, etc. ¿Y cómo las hacían? Buscaban un tallo flexible
y lo juntaban en sus extremos. Era la cosa más sencilla del mundo. De modo que al verdugo que se le ocurrió hacer una corona de espinas, ¿cómo lo habrá hecho? Pues seguramente haciendo uso de lo que él conocía, los conocimientos que tenía, cómo se hacían coronas, como las había visto hacer de la tradición romana. Así que entonces tomó un tallo espinoso que fuera flexible, lo juntó por sus extremos y quedó hecha la corona. Así pues, vemos en el rostro cómo hay una serie de huellas y cómo hay también en la nuca una cantidad de heridas que nos hablan de que fue herido el cráneo, pero no solamente en la circunferencia, sino que también fue herido en la parte alta. Entonces tratamos de hacer una reconstrucción de acuerdo con lo que nos dice la historia y la arqueología acerca de las coronas. Hicimos esto, amarramos el tallo y nos dimos cuenta que el espino tiene unos tallos secundarios que no son tan dóciles como lo es el laurel y el olivo, sino que quedan parados. Entonces hay que aplacarlos. Efectivamente, esto es lo que dice el Evangelio. Dice el Evangelio que con la caña que le habían dado en las manos, con esa misma le golpeaban en la corona para hundirle las espinas, para aplacar estos tallos que habían quedado parados. Ahora sí vean ustedes la distribución que tomó esta reconstrucción y nos damos cuenta cómo evoca perfectamente bien a las heridas que hemos visto tanto en el cráneo como en el rostro. Con una diferencia, esto está hecho con un espino mexicano. El espino con el que se hizo la cruz de Cristo posiblemente haya sido un espino conocido con el nombre de cirá, vulgarmente, científicamente como Potherium spinosum, 8 o 10 centímetros de largo. Esto le habrá conferido seguramente a la corona un aspecto radiante, pero las espinas que quedaban volteadas hacia abajo se deben haber hundido en el cráneo, produciendo heridas sumamente profundas. Aquí tenemos en el rostro, por ejemplo, un coágulo que nos llama la atención, en forma de un 3 invertido, que lo tenemos amplificado acá. Este cuadrito está amplificado acá. Fíjense que les dije coágulo, y se los dije porque se puede asegurar que es un coágulo. La sangre líquida mancha en forma de escurrimientos de hilos que pasan de lado a lado de la tela, como si fuera tinta. En cambio, el coágulo está pegado y estampa su silueta sobre los hilos, tal como vemos aquí. Aquí vemos estampados los hilos, no se ve impregnados los hilos de un lado al otro. De modo que entonces vemos que aquí era un coágulo el que manchó. Pero sí nos llama la atención algo. El coágulo, cuando se forma, es por un escurrimiento de sangre, y en la frente los escurrimientos deberían ser verticales. ¿Por qué? Porque la frente es una superficie lisa, y en las superficies lisas los líquidos escurren verticalmente. ¿Por qué se desviaría la sangre y formó este curso sinuoso? Seguramente porque algo la tuvo que desviar. ¿Y qué puede desviar a la sangre cuando escurre en la frente? Bueno, las arrugas. Pliegues que se hacen en la frente son capaces de producir esa desviación. Pero nos preguntamos por qué se hacen pliegues en la frente. Se hacen pliegues cuando existe una expresión en el rostro. Un rostro sin expresión no tiene pliegues. De modo que entonces había una expresión en el rostro. Y si suponemos la expresión en este momento, tal vez supondremos una expresión de dolor. Pero si estamos hablando de dolor, si estamos hablando de expresión, estamos hablando de vida. Por lo tanto, esta sangre salió cuando Jesús estaba vivo. Otras huellas muy interesantes son las de la flagelación. Vemos aquí la imagen completa por detrás, y este cuadro que nos amplifica desde los hombros hasta la región glútea, amplificado allá. Nos llama la atención varias cosas. En primer lugar, vemos que están uniformemente distribuidas todas las huellas de la flagelación. O sea, no hay ninguna parte del cuerpo que haya sido protegida. O sea, el cuerpo estaba totalmente desnudo cuando fue flagelado. Esto es interesante porque los que acostumbraban a desnudar el cuerpo para flagelarlo eran solamente los romanos. Los judíos desnudaban de la cintura para arriba, de modo que este hombre nos está diciendo que fue flagelado por romanos. La herida de las manos es una herida muy interesante. Aquí lo tenemos, las dos manos cruzadas sobre el pubis. Aquí están amplificadas. La de encima es la mano izquierda, la de abajo es la mano derecha. Recuerden que estamos viendo una imagen invertida. Bien, nos llama la atención en esta imagen varios detalles. Primera, solamente se observan 4 dedos en cada mano.
no se ven los pulgares. Da la impresión de que el pulgar hubiera estado metido en la palma. Otro detalle interesante es ver la colocación que tiene el coágulo. El coágulo está casi en la muñeca, no como siempre habíamos visto a Jesús crucificado en las palmas, no, casi en la muñeca. Otro detalle más que nos dice el coágulo es que le vemos dos trayectos, uno aquí y otro acá. O sea, el coágulo de la muñeca nos habla de la asfixia. Y las manos fueron perforadas en el sitio más macizo de ellas. Este es el carpo, el metacarpo y los dedos. Bueno, siempre habíamos visto a Cristo crucificado aquí, pero aquí en este lugar hay 8 huesecitos y en medio de ellos hay un hueco que en anatomía se conoce como espacio libre de Destot. Por ahí penetró exactamente el clavo. ¿Cómo se las arregló el verdugo para ensartar las manos en este lugar? Es sencillo, porque en este sitio los huesecillos tienen una pendiente en forma de embudo, de modo que solitos dirigen el clavo hacia ese lugar. Detalle interesante, porque el Evangelio nos habla de que una vez después de la muerte, al ser abierto el costado, salió agua y sangre del costado de Cristo. Entró la lanza, abrió la piel, los tejidos superficiales, y al llegar al corazón abrió el pericardio. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos y por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Hola, en Ciudad y Campo quiero invitarlos a que conozcan lo más importante del ámbito rural y del ámbito urbano. Síguenos todos los miércoles a las 5:45 de la tarde en las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en el canal 10.1 de Televisión Abierta, Dix Televisión. Bienvenido a tu programa La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicanas de talla nacional e internacional. Todos los domingos a las 7 de la noche en Lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. Hola, ¿qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce, donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal. Además de noticias, recetas, consejos, música y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales en Lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. Te esperamos. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en Las Dos Caras de la Moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión. Bienvenidos a Intimando con Nanda. Yo soy Nanda Rocha, soy life coach. En este programa van a conocer a tus famosos favoritos y su otro lado, su rutina, sus hábitos, cómo llevan su vida en su intimidad. Hola. 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8. No se lo pierdan. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1 Dix Televisión. Salió el derrame, después abrió la aurícula, salió la sangre. O sea que esto es interesante, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero como ustedes han visto, hemos hablado de sangre viva, sangre muerta, y hemos podido dilucidar ya muchas cosas. Hemos hablado de que es imposible, con todo esto que hemos hablado, es imposible pensar que lo que hemos visto sea una pintura. Y creo que ahorita en este momento podemos decirlo,
estamos seguros de que esto es la imagen del cuerpo de un hombre que fue martirizado y crucificado. Esta sangre se ha identificado como sangre del grupo AB, es sangre humana, por supuesto. Es un tipo ciertamente raro, pero común, más común que en el general en la raza judía. Eso todavía puede confirmar más que el hombre que está ahí efectivamente era un judío. Pero en este momento podríamos afirmar que este hombre era Jesucristo. Todavía no. Todavía ahorita, hasta este momento, lo único que podemos decir es que la sábana no es una pintura, que la sábana santa no es una manufactura, sino que es realmente la impresión que dejó, es decir, es un lienzo con la impresión que dejó un cuerpo humano. Pero otro científico que estaba ahí era el doctor Max Frey. Frey era un biólogo suizo, murió en 1981 el doctor Frey, de reconocimiento internacional. Tuvo que ver en grandes eventos internacionales, por ejemplo, cuando se mató un primer ministro de las Naciones Unidas, Dag Hammarskjöld. Él fue llamado como perito a esto. Bueno, pues él precisamente estuvo estudiando la sábana santa en su disciplina, que era la palinología, el estudio del polvo. En eso se dedicaba a la medicina legal. Y estudiando el polvo, él sacaba muchas deducciones. Pues está aquí obteniendo el polvo de la sábana santa en 1973. Después de esto, lo vio al microscopio electrónico. Y en el microscopio electrónico nos dice que encontró 49 variedades de granos de polen de plantas de Palestina, de Turquía, de Francia y de Italia. 36 de las variedades pertenecen a plantas de Palestina. O sea, nos dice, este lienzo tuvo que haber estado expuesto en esos lugares. O sea, él reconstruye el camino de la sábana santa por un estudio biológico. Pero luego nos dice, este grano, por ejemplo, que estamos viendo aquí, pues, es de una planta que solamente se encuentra en las márgenes del Mar Muerto. Y recordemos que la sábana santa se encuentra en Urfa, que únicamente existió esta planta hasta el siglo I de la era cristiana, porque después ya no volvió a encontrarse esta planta. Él sabe que existió hasta el siglo I porque en los estratos terrestres del Mar Muerto, correspondientes precisamente al siglo I, existe el mismo tipo de polen. O sea, él nos dice, este lienzo tuvo que estar en esa área, en esa época. En el Congreso de 1978, el doctor Frey dijo, yo puedo asegurar ante cualquier auditorio que este lienzo estuvo expuesto en Palestina durante el siglo I. Y les digo algo más, dice, que este estudio ha resultado fascinante para alguien que no es creyente. O sea que el doctor Frey no se ciñe a lo que su fe le pudiera dictar, sino que nos dice lo que la ciencia le dice. Pero tal vez de lo más espectacular de lo moderno es eso que están viendo ustedes, ya lo han oído, ha salido en los periódicos, lo que hicieron dos técnicos de la NASA, Jackson y Jumper. Jackson y Jumper, debo decirles quiénes son. Muy brevemente, ellos fueron encargados del programa Vikingo en la NASA. El programa Vikingo consistía en poner una sonda espacial en Marte y tomar fotografías de la superficie del planeta. Bueno, pues ellos se interesaron en estudiar la sábana santa y lo hicieron con los mismos aparatos. El escáner, que fue el que tomaba las imágenes allá en Marte, y una computadora, el VP8, que reconstruía estas fotografías en la pantalla. Pues le toman la imagen con el escáner a la sábana santa, lo ven en la pantalla del VP8, en el analizador de imágenes, y encuentran esta imagen, aquí está la imagen de frente, la imagen de espaldas y el rostro amplificado, una imagen en tercera dimensión. Esto los deja sorprendidos y nos dicen, Jackson y Jumper, les voy a decir lo que ellos dicen. Ellos dicen, esto no es posible que se forme una imagen en tercera dimensión a partir de una imagen bidimensional si se tratara de una pintura. Las pinturas nunca se reproducen en tercera dimensión. Tampoco las fotografías ni los métodos similares a la fotografía. Pero tampoco nos dicen los métodos por contacto. Si nosotros hacemos una imagen por contacto como el halo y la mirra sospechábamos, nunca se va a reproducir en tercera dimensión. Dicen, para que se produzca una imagen como estas es preciso que haya una radiación.
Esta imagen fue producida por radiación, dicen ellos, una radiación calórica que emanó en forma centrífuga del cuerpo hacia la sábana. Y dicen ellos mismos, preguntan y contestan, dicen, pero una radiación calórica que emana del cuerpo de un hombre y que es capaz de marcar la silueta en la sábana, esto es imposible, no conocemos ninguna radiación. Y mucho menos todavía si el hombre está muerto. Entonces, dicen ellos, ¿de dónde viene esta radiación? Dice, pues hasta ahí llegó la ciencia. La ciencia llega hasta decir, lo que está en la sábana santa es una imagen producida por radiación, una radiación que emanó en forma centrífuga, y nada más. Pero no podemos saber más. Dice, como que nos sentimos parados en el borde de un abismo, dicen ellos mismos. Pero después nos dicen, hay algo que nos llama poderosamente la atención. Y no es lo que nos dice la ciencia, sino lo que menciona el Evangelio. Dice el Evangelio hablando de la resurrección, pero al tercer día vino el ángel, que era resplandeciente como un rayo, y se rodó la piedra del sepulcro. O sea, ¿qué es lo que vieron los soldados que estaban al pie del sepulcro, frente al sepulcro, cuidándolo? Lo que vieron fue cómo se rodaba la piedra con un gran resplandor. Eso sí es una radiación. Curiosamente, la sábana nos habla de la existencia de una radiación. El Evangelio nos dice que en la resurrección se produjo una radiación. Nunca vamos a probar científicamente que uno es consecuencia de lo otro. Eso no lo podremos hacer. Pero sí podemos decir que hay coincidencia. Coincide lo que dice la ciencia con lo que dice el Evangelio. En el Evangelio nos dicen que hubo una radiación y esto es producto de una radiación. Si nosotros juntamos los dos hechos, lo que estamos viendo no es otra cosa más que la huella producida por la resurrección de Cristo. Que nosotros, hombres del siglo XX, somos a quienes nos tocó conocer este prodigio, el rostro de Cristo, conocerlo a Él como estuvo aquí hace 2000 años. ¿Casualidad? En las cosas de Dios no cabe la casualidad. Capricho. Dios no hace caprichos. Si nosotros supimos quién es el hombre de la sábana santa y lo conocimos tal cual, es porque Dios quiso. Lo tenía planeado así. Y entonces nos tenemos que preguntar ¿por qué? ¿Por qué es a nosotros? ¿Premio? ¿De qué? No tenemos por qué nos den premios. Entonces, ¿qué cosa sería? Yo pienso, si no será que el hombre durante 20 siglos, durante 19 siglos, había aceptado a Cristo con más facilidad que el hombre del siglo XX. El hombre del siglo XX se volvió científico y solamente acepta lo que se le demuestre científicamente. Y Cristo se compadeció del hombre del siglo XX y decidió venir a rescatarlo, pero lo tenía que rescatar con su lenguaje. Y viene Cristo, pero Cristo científico. El Cristo que a través del microscopio, a través de la física, de la química, de todo, nos dice que ahí está presente. Y así viene Cristo para el hombre del siglo XX. A cada quien le habla en su idioma, parece ser que viene otra vez con el mismo don de lenguas. Y cada quien, y el médico lo entiende en la medicina, y el ingeniero en las matemáticas y en el cálculo, y el físico y el biólogo, y etcétera. Ahora sí no tenemos pretexto, y ahí lo tenemos enfrente a nosotros. Quizá en este mismo momento estamos leyendo de sus ojos y de su boca el mensaje que brota de ellos. De sus ojos cerrados sentimos la mirada que llega hasta lo más profundo del corazón. De la boca sale el mismo mensaje de hace 20 siglos. Tal vez ahora mismo lo estamos escuchando cuando nos dice: bienaventurado tú, porque sin haber visto ya habías creído. ¿Quién sabe si a veces a alguien, como a Santo Tomás, tenga que repetirle: tú porque viste has creído? Ojalá no tenga que decirle a nadie que a pesar de haber visto, no ha creído. Muchas gracias.